Buenos Aires, en la guarnición Ejército Almohadilla Boulogne, instructores de SAB dictaron un curso de mantenimiento de los cañones sin retroceso Carl Gustav M484 mm para suboficiales mecánicos armeros de los batallones de arsenales 601 y 602, y aspirantes de la Escuela de Suboficiales del Ejército. Cava, en el edificio Libertador, se presentó la nueva cocina de campaña modelo EA, proyecto diseñado y concretado por la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército, con el apoyo del FONDEF. Neuquén, la sección Exploración del Regimiento de Infantería de Montaña 10 realizó un ejercicio, poniendo en práctica los procedimientos y técnicas de reconocimiento a pie, y motorizadas hasta diferentes objetivos a través de arenales, pequeños bosques y ríos. Entre ríos con el apoyo del Batallón de Ingenieros Blindado 2 y Trenes ARG. El Grupo de Artillería Blindado 2 realizó una prueba de embarque de camiones M923 y cañones Citeri 2 en vagones de ferrocarril. La Dirección General de Ingenieros e Infraestructura y la Dirección General de Materiales, mediante el empleo del FONDEF, dio comienzo a la incorporación de equipos especiales de ingenieros, máquinas viales y camiones de transporte, en relación con el cumplimiento de las misiones específicas de los elementos de ingenieros. Con estas adquisiciones, el Arma de Ingenieros recupera su capacidad de construcción de caminos de tierra para la fuerza. 3 elementos de ingenieros completarán en el transcurso del año su capacidad operacional de construcción de caminos, lo que facilitará el adiestramiento de todas las unidades, cadetes y aspirantes en la utilización de estos modernos equipos de construcción de obras viales. En la agrupación de ingenieros 601, se presentaron, en primer lugar, 2 retroexcavadoras. Asimismo, se adquirieron 2 rodillos vibratorios lisos con cáscara pata de cabra. Estos son equipos especiales para compactar el suelo. También, se incorporaron 6 cargadoras frontales a rueda, equipos para cargar, empujar y transportar materiales pesados, y una mini cargadora a rueda, equipo para transportar cargas livianas en trayectos cortos. Otra de las adquisiciones fue la de 10 torres de iluminación para realizar trabajos cuando existen condiciones de oscuridad o poca visibilidad en lugares sin suministro de corriente eléctrica. Finalmente, se presentaron 4 tráileres de 6 toneladas y uno de 12 toneladas para el transporte de los equipos. Por otro lado, se han adquirido 50 botellones de buceo para aire comprimido, con la finalidad de mantener la capacidad de nuestros elementos especializados con la aptitud de buzo de ejército. También, es necesario destacar la compra de 6 camiones Volkswagen. Además, como parte del programa de iniciativa global para operaciones de paz, se recibió una topadora Caterpillar.